Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno amigos, y acá estamos en este rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires, aquí a través de Radio del Pueblo, AM830, para todo el país y el mundo, junto a nuestra multiplataforma digital también, claro que sí. Así que bueno, pero les quiero comentar, hay muy buenas propuestas del Centro Asturiano, como por ejemplo hoy a las 19, este sábado a las 19, va a estar actuando la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Esto va a ser justamente en la sede social de la calle Solís 475, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que es la Gran Sala Alejandro Casona. Así que una excelente propuesta. Recuerden, hoy a las 19 en Solís 475, Sala Alejandro Casona, la presentación de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita, para que ustedes se ubiquen. Pueden disfrutarlo, pueden llegarse hasta allí también, compartir un gran momento, porque inclusive allí tienen restaurante también, la sede social de la calle Solís, también en el piso más elevado de la institución tienen restaurante, así que pueden disfrutar de las exquisiteces gastronómicas de la cultura asturiana o argentina, ¿por qué no? A disfrutarlo, recuerden, hoy 19 horas. Bueno, otro tema también. Hoy a las 20 hay una excelente propuesta que justamente el sábado pasado algunos oyentes nos preguntaban, después llamaron, consultaban, tercer tiempo. Claro, uno hablaba del tercer tiempo, pensaba que era la tercera juventud, ¿no es cierto? Que era la gente mayor. No, les cuento. ¿De qué se trata? Esto tiene que ver el tercer tiempo con el aspecto deportivo, también que se lleva adelante en la institución. Entonces, si ustedes, los que son socios, quieren venir a disfrutar, a festejar con todo el equipo, ya sea de fútbol o de las otras disciplinas deportivas que tienen justamente allí en el Centro Asturiano que practican los chicos y no tan chicos también, claro que sí, pueden disfrutarlo con todo el equipo completo y pueden ir a hacer asado, traer la comida y compartir un gran momento. Y si cumplen años en el mes de agosto, pueden también invitar gratis a 10 amigos o amigas, también allí en Avenida del Libertador 1081 en el Campo Covadonga, con el carnet de socio, eso sí. Así que bueno, excelente propuesta porque es a partir de las 21 horas en el día de hoy. Bueno, hablando de Covadonga, mañana es el Día del Niño. Es así. Bueno, ya saben ustedes que nos tiene acostumbrados el Centro Asturiano. Bueno, cuando fue Navidad llevaron a Papá Noel, para los más pequeños, y también para los no tan pequeños también, el Papá Noel. ¿Por qué no? Uno siempre tiene la ilusión, ¿o no? Bien, así que mañana, domingo a las 21, a las 15, mañana domingo 21, a las 15 horas, allí se va a festejar en el Campo Covadonga el Día del Niño, con grandes propuestas para los pequeños. Así que anótenselo, háganse un tiempito, acérquense allí a Avenida Libertador 1081 porque van a disfrutarlo, van a celebrar el Día del Niño. Campo Covadonga en el día de mañana a las 3 de la tarde. Y por último, hablando de Covadonga, el próximo sábado 27 a las 15:30 hay una excelente propuesta. Taller que es J. Deleitariegos, un taller que es J. Deleitariegos, una excelente propuesta también para que ustedes lo puedan disfrutar. Esto el próximo sábado 27 a las 3:30 de la tarde en el Campo Covadonga, como siempre en nuestro Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno, vamos a hablar de otro tema que nos compete porque el sábado pasado, y mismo la semana también, hubo gente que nos estuvo llamando. Y les cuento por qué. Todos los martes, de 9 a 12, hay una excelente propuesta del Centro Asturiano que es Asturiano Team 60. Esto es en la sede social de la calle Solís 475 en Capital, los martes y los viernes de 14 a 17, como por ejemplo en el día de ayer, en el Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Una actividad muy particular que es para los mayores de 60, aquellos que tenemos más de 60, me incluyo ya, podrán participar además de los socios, asturianos no socios y sus descendientes.
lunes. Así que bueno, entre actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine, debate, recreación saludable y mucho más. Ahora les voy a contar dónde pueden escribir ustedes o mandar un mensaje de WhatsApp. Pero para charlar de este tema, de este Asturiano Team 60, la tenemos en línea a quien es la coordinadora del taller de yoga creativo y emocional del Team 60 del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es la señora Ana Casanueva. Ana, muy buen día, buen sábado, bienvenida. Óscar Di Profe Bernard de la saluda. ¿Cómo va? Hola, Oscar, buenos días, ¿cómo estás? Bien, qué gusto, Gracias, Ana, por este ratito en este sábado a la mañana, también para estar con nosotros, Con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Ana, yo recién estaba haciendo una introducción, justamente, de esta propuesta tan especial. Ya hace mucho tiempo atrás me había contado Pilar Simón, un poco de la propuesta que tenían de este Asturiano Team 60, pero bueno, quiero que usted nos cuente algo más. ¿Cómo surgió esta propuesta de este Team 60? Cuéntenos un poquito. Bueno, un poco la propuesta surgió a partir de los mismos socios estaban pidiendo actividades como para poder llevar a cabo a partir de los 60 años y más. Y bueno, a partir de ahí surgió una comisión que formamos socios y con esta comisión empezamos a trabajar, a armar un programa. Sí. Que tiene como función crear un espacio para promover un envejecimiento activo y saludable. Ajá. Y también promover la interacción entre los adultos mayores. Bien. Bueno, esta subcomisión sigue funcionando y hace el seguimiento de las actividades. Sí. Y los días martes, como bien dijiste, no sé si te puedo tutear. Por favor, por supuesto. Somos jóvenes todos, así que vamos nomás. Bueno, somos jóvenes, ahí está. Yo los días martes me hubiera encantado que pudiera hablar la coordinadora, pero bueno, se dio así. La próxima vez va a hablar ella seguramente y va a poder expresarte un poquito más. Claro que sí. Sí. Pero tiene el martes, el taller tiene como objetivo trabajar la cognición a través de actividades y juegos que promuevan la diversión y la interacción entre los participantes. Sí. Está dirigido por Laura Sartori, ella es psicóloga y además la coordinadora de los talleres. Bien. Eso es el día martes, por la mañana. Sí. Los días viernes, por la tarde, de 14 a 17 horas, funciona el yoga creativo y emocional. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, pero qué curioso, ¿no? ¿Qué es? Cuéntenos. Bueno, un poco es un espacio donde trabajamos, como bien dice el título, el yoga, pero adaptado a las necesidades de los participantes. Ajá. Para eso utilizamos sillas, bandas elásticas, pelotitas, colchonetas, para que los participantes, de acuerdo a sus posibilidades, puedan llegar a las posturas en forma más cómoda y que todos podamos hacer lo que podemos. Claro, en forma natural, naturalmente, claro, sí. Naturalmente. Perfecto. Y eso sí o sí, la primera parte del taller funciona con trabajo físico, que no es solo un trabajo físico, sino que también trabajamos la mente, trabajamos la concentración, la respiración, la relajación al final de la clase. Y después viene otra parte del taller, sería el segundo bloque, donde trabajamos con cuentos, con reflexiones, con visualizaciones, que nos permiten trabajar la otra parte también del ser humano, ¿no? Porque si lo queremos ver en forma holística, ¿no? Cuerpo, emoción, lenguaje, alma, vamos trabajando con distintas técnicas de manera de poder trabajar nuestras emociones para poder gerenciarlas de una manera más efectiva, cómo podemos comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. O sea, lo físico y espiritual, efectiva. ¿no es cierto, Ana? Físico y espiritual. Exactamente. Bien. No falta el juego, jugamos con juegos físicos, con juegos intelectuales, mentales. Bien. Así que bueno, nos divertimos la verdad que muchísimo. Bueno.
Qué bueno. ¿Y quiénes en ese pueden, momento, pregunto, quiénes pueden ser parte en todo esto? O sea, ¿quiénes se pueden involucrar en esta propuesta y la invitación para la gente, ¿no es cierto? Los amigos. cualquier persona Ujú. mayor de 60, obviamente que si llega alguien de 58 y quiere participar, bienvenido sea. Adentro, adelante, como tiene que ser. Claro, adelante. Sí. Que tenga ganas de participar porque es gratuito, Bien. es totalmente gratuito, solo se tienen que anotar vía mail o WhatsApp. Bien. Así que están invitados. La verdad que se han formado dos grupos hermosos, Ajá. tanto en Vicente López como en Solís, Sí. con gente que muy creativa, comprometida, inteligente, divertida, que realmente nos divertimos mucho. Sí, sí, sí. Y en cada taller se produce una magia, realmente, porque yo llevo harina y agua, pero en realidad los que amasan, Sí. son los integrantes. Los protagonistas. Entonces, son ahí, claro. los protagonistas son ellos. Sí. Así que realmente yo los invito a que se animen, a que prueben y ver qué pasa. Perfecto, Ana. Y aparte algo muy importante, hay alguien que detrás de toda esta propuesta tan especial que hace el Centro Asturiano de Buenos Aires y lo está auspiciando, ¿no es cierto? Que es justamente el Principado del Reino de Asturias. Es así, ¿no es cierto? Exactamente. Bien. Exactamente. Bien. Y ahora, para este domingo, te escuché que te estabas contando Sí, que, para mañana. que iba... Exacto, el Día del Niño. Sí. Preparamos con el grupo tanto del martes que participaron como del viernes una obrita de títeres. ¡Ay, qué bueno! Para los más chiquitos. ¡Qué bueno! Bien. Donde no dejamos de lado la parte cultural, así que no quiero contar, pero bueno, para que sepan que va a intervenir Asturias y un personaje de la mitología asturiana. Qué bueno. Así que bueno, queremos que haya una interacción con los más chiquitos que las raíces se mantengan, ¿no? Y se sigan transmitiendo de generación en generación. Sumar la juventud, así que, bueno, sumar la juventud asturiana, los descendientes, ¿no es cierto, Ana? Así que me parece excelente. Así Ana, estoy observando que hay un WhatsApp para que la gente amiga que nos está escuchando pueda estar en contacto, que es el 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96, un WhatsApp para que tenga mayor información, y hay un mail para consultas que es asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com. Más que completo realmente, Ana, esta propuesta, así que bueno, adelante entonces. Así que yo le quiero agradecer este ratito, porque sé que hoy sábado está con compromisos, obviamente profesionales, personales, y bueno, accedió a que tuviéramos esta charla en este rinconcito de nuestro Centro Asturiano de Buenos Aires, Ana, Muchas gracias a ustedes. Bueno, un cariño muy grande. Gracias, Oscar. Gracias. Igualmente. Le pido que se me quede en línea privada. Ana Casanueva, coordinadora del taller de yoga creativo y emocional del Team 60, para disfrutar los asturianos Team 60. Le propongo, Ana, ¿qué le parece si disfrutamos de buena música de Asturias? ¿Le gusta la idea? Excelente. Mire, vamos a poner en el aire a un intérprete, cantautor, autor e intérprete que hace un tiempito atrás lo tuvimos en nuestro programa en directo, charlando desde Asturias, que es Agustín Vázquez, que estuvo acá en la Argentina también. Así que lo vamos a disfrutar a Agustín Vázquez con esta versión de Un canto a Asturias. Que regreso a mi Asturias, cada vez que regreso al hogar,